Gaurko amaikak, enein gaituzue, Radio Vitorian, Eusko Ikaskuntzaren mainguruan. Muy buenas noches. En alguna ocasión seguro que han oído o comentado que los seres humanos no estamos preparados para la muerte. La verdad sea dicha, yo comparto esa opinión. De hecho, a estas horas de la noche, hablar de muertes, funerales, enterramientos y demás puede hacernos perder algún oyente. No se corten, si el tema no les gusta, apagan la radio y a dormir, que es domingo. Eso sí, si quieren conocer cómo han sido los entierros, funerales, testamentos, desde la prehistoria hasta nuestros días, quédense, les aseguro que esto no va a ser un funeral. Tres invitados, como prácticamente todos los domingos, en esta mesa redonda de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria. Empezamos por mi izquierda, Joséchu Martínez Montoya, licenciado en Sociología por la Sorbona, en París, doctor en Antropología Social y Cultural por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Trabajo de investigación centrado en Euskal Herria, especialmente en el medio rural. Hoy en día profesor de Antropología Social y Cultural en la Universidad de Deusto y tiene diversas publicaciones sobre el tema que hoy tenemos encima de la mesa. Joséchu Martínez, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, tenemos que hablar de muerte. No sé, decía yo, si estamos preparados para ella. Bueno, hablar de muerte es hablar de vida, hablar de un fenómeno físico, biológico, también psicológico, también social y por supuesto cultural. Es de un fenómeno que nos atañe, que nos concierne, para el que nos vamos preparando desde que nacemos y para el que en el que de alguna forma nos integramos ya también cuando morimos, nos integramos a la vida. O sea que hablar de muerte es hablar de vida, es hablar de otra vida, es hablar de no una etapa final, sino de un cambio de estatus, un cambio de rol, un cambio de función dentro de lo que la antropología llama la comunidad de vivos y muertos, que es toda la comunidad humana. Presentado Joséchu, vamos con la segunda invitada, Idoia Gilley, arqueóloga, especialista en el mundo funerario de la antigüedad, directora de las excavaciones del Castro de Carasta en Castillo Sopeña y de la Mansión de las Ermitas en Espejo. Idoia, también a ti, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, no sé si estás de acuerdo con Joséchu. El caso es que desde la prehistoria me imagino que muertos ha habido y que por lo tanto también diversas formas de enterramiento. En efecto, es muy interesante ver pues cuál ha sido un poco la evolución, ¿no?, de esos rituales de enterramiento, pues desde la prehistoria hasta la Edad Media, que es lo que yo un poco he venido estudiando, ¿no? Y efectivamente esos cambios en los enterramientos nos están sugiriendo cambios en las creencias religiosas, cambios en la sociedad, etcétera. O sea que su estudio es muy interesante para el conocimiento de estas sociedades antiguas. Para terminar, Luis Gil, arqueólogo también, ultima en estos momentos su tesis sobre la evolución del poblamiento en la Sonsierra riojana, conocida por temas de regadíos, pero también por excavaciones arqueológicas. Ha excavado en la necrópolis de la Catedral de Orowen o en la San Miguel en Molinilla, en Álava, muy cerquita de Miranda de Ebro. Luis, Gabón, muy buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, la verdad sea dicha, uno no es para nada especialista en este tema, conoce pues diversas formas de enterramiento, ahí están los dólmenes, lo que puedes conocer por encima, o que también a lo largo de la historia se enterraba a los muertos en las iglesias, más tarde ya en los cementerios, pero me imagino que las formas son muy diversas a lo largo de la historia. Esto es, estamos hablando de un periodo de tiempo sumamente largo, pues más de 1000 años, en los que hay pues toda una evolución, pero bueno, pues como ha dicho muy bien Joséchu, pues hay que estar preparados y si no, pues evidentemente lo que no ha hecho nadie es sobrevivir al asunto, así que de una u otra forma todos tienen que arreglarse en este asunto. Bueno, comenzamos con Idoia por aquello de la prehistoria. De la antigüedad, ¿no? La verdad es que, Idoia, no sé hasta dónde podemos llegar, sí, yendo para atrás, pero en Álava, un lugar en el cual podamos ver físicamente, visualmente, un enterramiento.
Hombre, podemos ver el lugar del enterramiento, porque donde conocemos que ha habido enterramientos es porque ya se han excavado, o sea que digamos que ya los difuntos, los cadáveres, los tenemos ya, muchos de ellos en el Museo de Arqueología, en el que efectivamente podemos ver a esos muertos. Pero sí que podemos ver lo que pues son los antiguos lugares de enterramiento, que los más antiguos que tenemos en este territorio van a ser las cuevas y, como tú bien has dicho, los dólmenes, ¿no? Que son un poco elementos muy conocidos por todos, porque son monumentos megalíticos que todos nos suenan. Los dólmenes eran para lo que estamos comentando, para enterrar. Efectivamente, son enterramientos colectivos de la prehistoria. Conocemos que se están usando desde lo que nosotros llamamos el Neolítico hasta el Bronce Antiguo. Vamos a situarnos un poco cronológicamente, pues los podemos situar entre todo el tercer milenio hasta principios del segundo milenio antes de Cristo. Efectivamente. Pues ejemplos, algunos de ellos muy conocidos en la zona de La Guardia o también cerquita de Araya, pero ¿algunos más? Pues esos son los más conocidos, porque luego sí que hay algunos dólmenes de montaña, que esos no son tan megalíticos, digamos, no son tan grandes y son menos visibles. Pero como bien has dicho, los más conocidos son pues toda la serie que hay en la Sonsierra riojana, siguiendo lo que se cree que es una ruta de pastoreo paralela a la Sierra de Cantabria, que hay una serie de ellos que todos nos sonarán, por la Chabola de la Hechicera, el Encinal, Alto Huesera. ¿Pero siempre al sur de la sierra? En este caso sí. Pero bueno, no sé yo si tendría, vamos, no sé qué explicación tendría. O sea, sí que parece que están situados junto a caminos usados por pastores, pero bueno, en principio sí que se concentran al sur de la sierra. Pero luego están también los conocidos de Guilas y del otro, como es, el Sorrineche, junto a Salvatierra también, que bueno, que ahí están también y no están al sur de la Sierra de Cantabria, es su emplazamiento. Ayúdame un poquito, porque en la zona de Angosto también hay un poblado, pero ¿de qué tocáis? Estoy hablando cerquita de Caranca. En Caranca, sí, bueno, no, eso ya es posterior, eso es el poblado efectivamente de los Castros de Lastra, y eso ya es un poblado creo que empieza en el Bronce final y era el Hierro, y luego ya tiene una reocupación medieval. Y sí que hay, por ejemplo, hay que bien te podrá decir Luis, hay una ermita y en torno a ella creo que hay unos enterramientos medievales. Efectivamente, pues vemos incluso las formas en las cuales estaban las personas enterradas, con piedras. Sí, en disposición lo que se llama normalmente tumbas de lajas, que son pues eso, son simples fosas que luego pues se recubren con lajas de piedra para darle pues apariencia de caja. Es uno de tantos tipos de enterramiento que se produce pues siguiendo una dirección norte-sur o normalmente una orientación este-oeste. Naturalmente pues, hay... justo al revés de lo que he dicho. Bueno, es una creencia, es una práctica europea en relación con el espacio de los muertos, la orientación hacia el oeste. Todavía en la necrópolis que esa discusión se vivía hasta hace unos cuantos años que ya no está allí, estaban todas las tumbas orientadas hacia el oeste, junto y el ábside de la iglesia, o sea, muy circular, orientada hacia el este. Las iglesias están todas orientadas hacia el este y las tumbas hacia el oeste. No tiene nada que ver con salida y entrada de sol. No, tiene que ver con la creencia de que la resurrección de los muertos, Jesucristo vendría del oeste. Entonces la gente orienta las tumbas con la cabeza orientada hacia la resurrección de Jesucristo, una creencia cristiana, para que cuando venga los encuentre con la cabeza orientada y vayan a la resurrección. Y eso ha dado lugar en antropología y estudios muy bien precisos a, por ejemplo, Nicole Belmont, una antropóloga francesa, que dice que el eje de la vida y el eje de la muerte son ejes contrapuestos. El eje de la buena vida, de la vida, del nacimiento, del buen nacimiento es cabeza-pies. Un nacimiento por los pies es malo, porque el niño puede abrir los brazos y bueno, puede crear consecuencias fatales. El buen nacimiento es por la cabeza. Y en cambio la muerte es, siempre se ha oído, me llevarán con los pies para adelante, o a mí aquí no me sacan sino con los pies para adelante, uno que no quiere sacar su casa, su finca, lo que sea. Entonces el eje de la vida y el eje de la muerte se contraponen, pero según las creencias cristianas, ¿qué pasa en los funerales? Yo lo he cuestionado cantidad de veces en mi pueblo, en otros pueblos, todavía muy recientemente. Al entrar a la iglesia de esto hay gente que no sabe, ¿no? Pero siempre hay alguno que recuerda y dice, no, el féretro hay que meterlo con la cabeza para adelante. Digo, perdón, con los pies para adelante, siempre con los pies para adelante. Y hay que sacarlo de la iglesia con los pies para adelante. Pero en la tumba hay que meterlo con la cabeza para adelante, hay que invertirlo, hay que volverlo. ¿Por qué? Porque si el eje de la muerte es con los pies para adelante. Porque se supone que la muerte es un nuevo renacimiento a la otra vida.
Entonces tiene que estar orientado igual que cuando nace el niño y el buen nacimiento es la cabeza para adelante, la buena muerte también tiene que estar orientada con la cabeza para adelante. Todo tiene su explicación, ¿no? La verdad es que tampoco uno lo piensa en este tipo de cosas, porque cuando ya está en una situación como esa, pues ha tirado la cuchara, pero tiene su explicación. Yo me acuerdo que decía esto en una charla que di en Lejona para cuando en el final de curso de enfermeras que tomaban la toma de posesión, les ponían a todas, ¿sí, no? Y me acuerdo que al final me dijeron algunos, bueno, por lo menos he aprendido una cosa, ¿sí? ¿Por qué? Lleva a la gente con los pies para adelante a los muertos. Y eso da lugar a cantidad de también los dichos, ¿no? De dichos, expresiones, ¿no? O como ejemplo, que nacimos protegidos y vamos también protegidos. Por ejemplo, el niño nace con una especie de no sé, una especie de membrana a los niños nace esta mitad, es un poco la protección hacia la vida. A los muertos también hay que vestirlos con zapatos para que vayan protegidos en la otra vida. Y hay también una creencia que sí, por ejemplo, uno duerme con los pies en dirección a la puerta de tu cuarto, es que muy probablemente vas a morir al día siguiente. Bueno, voy a cambiar la cama. Yo también. Bueno, si no la luz yo te contaba, pero... No. Sumamente instructivo. Bueno, Joséchu, lo que he comentado, enterramientos que hemos conocido, no por lo menos quien habla, no porque lo haya visto hacer, sino porque ha visto huesos debajo de las iglesias, en los pueblos de Álava, por ejemplo. Bueno, sí, eso, cualquiera de nosotros puede hablar de eso, ¿no? ¿Pero de qué época estamos hablando? Bueno, ¿Reciente? siglo XIX, hasta el decreto, no sé, de Godoy, creo que fue, al iniciar el siglo XIX, que por problemas de salud se prohibió que se enterrasen en las iglesias. Pero antes, en los caseríos vascos fundamentalmente, pero cantidad de iglesias de por aquí, donde no es zona de caserío, sino otro tipo de caserío, ¿no? Encontramos todavía que se conservan lo que eran las antiguas fosas, o las sepulturias, o los sepulturas. ¿En algún lugar concreto del caserío? No, eso era en la iglesia, dentro de la iglesia. Los enterros en los caseríos guarantearán los enterros en los caseríos debajo de los niños, además, ¿no? Debajo del alero, en la anger en baracha, el huerto de las mujeres, pero ya es algo que no está documentado, es decir, que se ha transmitido por las tradiciones, por la literatura oral, ¿no? Pero es muy difícil saberlo. Lo que sí sabemos es que se enterraba en las iglesias y después se enterraba fuera de las iglesias. En otros países el sacar a los muertos fuera de la iglesia es anterior, ¿no? Y al enterrar fuera de la iglesia se enterraba pues en el patio de la iglesia. Allí donde se bailaba se hacían las ferias y los mercados, porque el cementerio era un lugar público. ¿Desde cuándo esa figura, el cementerio? ¿En qué momento en la historia se puede hablar de cementerios? Vosotros podéis hablar pues por ejemplo ya porque claro, esto que hemos hablado antes de los dólmenes en realidad vienen a ser como panteones, son enterramientos colectivos, ¿no? Que se ve que se van usando. De alguna manera era un cementerio. Sí, era un cementerio pero pequeño, o sea, digamos más bien un panteón, porque y además ya se ve que a medida que se iban enterrando se iban removiendo los huesos anteriores, etcétera. Pero a partir de lo que, al menos aquí, de la Segunda del Hierro, aunque es un ritual que en Europa se constata bastante antes, aquí en Álava tenemos ya necrópolis, o sea, cementerios, propiamente dichos a partir de eso, del siglo IV antes de Cristo. Lo que pasa es que no son, desde luego, como los cementerios que nosotros podemos entender, sino que eran enterramientos, el ritual funerario era muy diferente, era el de la incineración, que se aplicaba sobre adultos, y entonces el enterramiento de las cenizas de esas incineraciones junto a su ajuar en fosas, y eso constituía cementerios, pero con sus estelas, marcando el lugar del enterramiento, etcétera. Un elemento importante que ya se ha comentado, pero en el que se puede profundizar un poquito más, el ajuar. ¿Qué era el ajuar y qué se metía en el ajuar? Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, en los dólmenes, como enterramientos un poco más antiguos, los más antiguos que conocemos aquí, junto a las cuevas, como hemos dicho, pero los pares más importantes de los dólmenes, pues bueno, iban enterrados junto a sus elementos de adorno. Por ejemplo, hay collares, hay algún anillo, hay también vasijas de cerámica, unos colgantes que se llaman de perforación en V, son elementos como muy bonitos, ¿no? Entonces iban con ellos enterrados. Se creía también que iban con puntas de flecha, etcétera. Y lo que pasa es que se ha visto en otros enterramientos que estas puntas de flecha, quizás en vez de formar parte del ajuar,
lo que iban clavados en sus cuerpos. Lo que pasa es que no en el hueso, que entonces hubiera quedado constancia de ellos, sino en la carne. Entonces, claro, al desprenderse de la carne se pensaba que era un depósito funerario más, y ahora se piensa que quizás en algún caso lo que iban es con ello incorporado y que era el motivo de su muerte, ¿no? Esto se ha descubierto, por ejemplo, en un sepulcro colectivo llamado San Juan Anteportal Latina, que vienen a hacer también un enterramiento de este tipo, pero algo diferente. ¿En Río Jalavesa? Sí, en la Río Jalavesa, cerca de La Guardia, en efecto. Y luego, ya en la Segunda del Hierro, por ejemplo, en una necrópolis que excavamos extensamente en La Hoya, en La Guardia, que quizás la conozca bastante gente, ahí localizamos una necrópolis con enterramientos exclusivamente de guerreros. Solo estaba representada una parte de la población que en ese momento vivía en el poblado de La Hoya, y entonces el ajuar lo componían armas, las armas que estos hombres habían portado en vida, armas interesantísimas desde todo punto de vista, y que pese a su riqueza técnica, su riqueza estética, sin embargo les acompañaban en la muerte. O sea, no las heredaban sus hijos, sino que iban con ellos. ¿No había testamento? Pues mira, no lo sabemos. El caso es que cosas como espadas y cascos y eso no encontramos. Quizás eso sí se transmitía y era algo que se transmitía quizá por vía testamentaria. Desde luego no tenemos ningún testamento de esa época, no sabemos. No, es que yo le quisiera hacer una pregunta. Yo, lo que dice ella me sugiere algunas reflexiones sobre las que yo estoy investigando y no llego a aclararme bien. Primero, una pregunta que va en relación a dicho antes, que es en el Neolítico, donde aparecen aquí las primeras manifestaciones funerarias. Sería muy interesante si es que saber si se ha encontrado desde el Paleolítico ya algunas, si ves la diferencia que hay. En Italia, por ejemplo, hasta una diferencia bastante clara entre las creencias y los ritos ligados a la muerte por las poblaciones del Neolítico, que son poblaciones mucho más guerreras, que van tras la casa, y las poblaciones sedentarias, ¿no? Lo caso de la Juárez y todo eso. Eso es más una curiosidad, algo que yo no conozco y vamos, si me podrías indicar, pero en segundo lugar es con relación a la Juárez. Yo una de las cosas que tenía preparadas, bueno, pues que se verá si se puede hablar, es la cuestión de las ofrendas. También, en El efecto. pan, el vino, las velas, los bueyes que se ofrecían, como cuenta Bonifacio de Segarrey, caído de cargo Barremedán y otra gente, el carnero que acompañaba a los funerales. En fin, todo lo que es ofrendas de comida, de pan y vino y de alimentos está unido a los funerales. Es decir, y mucha gente lo interpreta, bueno, pues para que se le acompañe en el camino a los muertos, para que no vuelva, un montón de interpretaciones corrientes. Pero yo leyendo a Fraser, a gente que ha trabajado la muerte desde el punto de vista simbólico, lo que sí aparece con mucha claridad es que como la muerte está muy ligada a los procesos de regeneración de la vida, sea de resurrección o sea de regeneración, entonces muchos de esos símbolos que aparecen o de esos objetos materiales que aparecen en el momento del enterramiento son símbolos que reflejan el espíritu de la regeneración. O sea, el pan, la vela, la luz son símbolos de resurrección, son símbolos de nueva vida. Entonces se está indicando de alguna forma que eso nos enseña, que hay otra vida, en el que el muerto va a ocupar otro nuevo lugar, otro nuevo espacio, otro nuevo estatus. El Fraser cuenta como en cantidad de ritos funerarios que él ha trabajado en el mismo Europa ha encontrado los huevos, por ejemplo. Y huevos pintados de blanco y de negro, o sea, la mitad pintado de negro, indicando la doble faz de todo enterramiento, que es muerte y vida. O como el mismo Messier Elieri, como cuenta que en los primeros enterramientos, los primeros enterramientos que conocemos del Paleolítico, del Neandertal, ya han sido descubiertos en China, ahí aparecen pintados las tumbas del color ocre. Un color ocre que indica el paso a la nueva vida, ¿no? Entonces, a ver si no habría también, desde este punto de vista, no se podría interpretar todos esos materiales y objetos materiales desde el punto de yo creo objetos que simbólicos. Efectivamente son objetos con un fortísimo contenido simbólico y efectivamente esperando una resurrección, porque si no, ya te digo, el tipo de objetos que les acompañan, si no es para un más allá, para volver a la vida, no tienen sentido. Y efectivamente no solo los ajuares, que son elementos personales, digamos, de cada uno, sino que hay ofrendas funerarias, ofrendas de comida en los yacimientos, que por ejemplo en este de La Hoya que comentamos, aparecen huesos de animalitos, de corderos, y aparecen cerámicas que quizás contenían también algún otro tipo de comida que ha desaparecido, porque luego hay que contar que, claro, que hay materiales perecederos de los que no tenemos constancia en épocas antiguas, pero huesos de animales y cerámicas quizás como recipientes contenedores de algún alimento, eso sí que se constata en los yacimientos y son lo que efectivamente interpretamos como ofrendas funerarias de comida.
Otro elemento que quiere comentar Luis. Sí, sí, y yo creo que también un poco todo esto enlaza pues con el tema de esa especialización, y a partir de pues eso, las sociedades cuando se hacen sedentarias, ese interés en pues en conservar el cuerpo, pues toda esa medicina o paramedicina que se especializa muchísimo pues en Egipto, en Roma, incluso vamos que hoy día pues también está muy desarrollada la conservación del cadáver, e incluso pues cuando se deposita pues esas ofrendas y tal, siempre están presentes los perfumes que un poco pues intentan evitar pues la putrefacción del cadáver, o un poco pues que los próximos a él pues puedan percibir que la carne se está corrompiendo, un poco pues ese interés en preservar pues la carne sí, eso el es cuerpo. Disculpa. Eso es una costumbre, vamos, una práctica muy común en sociedades, ya no sabemos si queréis de Europa, es un poco del esquema que nos habíamos marcado, pero en sociedades llamadas entre comillas primitivas, sociedades tradicionales no europeas, ¿no? En donde la gente cree que el ser humano participa de la vida y del espíritu del clan, y que se reproduce constantemente, se regenera constantemente. Las creencias en la regeneración. Entonces, cuando alguien muere, a lo que hay que hacer es que ese cuerpo, claro, se va a caer en la putrefacción, en la descomposición, y es peligroso, es contaminante, y hay una serie de prácticas, rituales, viene el luto, vienen ciertas cosas, y eso a veces se activa para que sepa cuanto antes, para que se queden solo los huesos, y los huesos son símbolo de la permanencia, símbolo de la continuidad, y entonces ese muerto que quedan los huesos, que puede pasar un año, pueden pasar 2 años, lo que aquí correspondería al momento de luto también, ya ese cuerpo entra a formar parte del mundo de los antepasados, y ese cuerpo llega a simbolizar la perenidad del clan, los clanes, paternidades que en algunos pueblos, ¿no? Y ya puede reencarnarse, puede volver a entrar a formar parte de otro cuerpo. Eso engarza precisamente con esa idea de que la muerte nos fractura y que el ser humano continúa en los antepasados. Otro elemento que os quería preguntar, fuera de guión, pero también por tradición oral, me ha llegado en alguna ocasión que en pueblos de Álava, antes el funeral, dicho de una manera un poco vulgar, era una fiesta, en la cual incluso había música, había celebración, había comida, había bebida. Es un elemento que desaparece en nuestros días. Cuando hablo de nuestros días, pues de las décadas más cercanas, pero Josécho, yo no sé si es un elemento de los últimos siglos o si es en algunas zonas del país. No, eso yo no sé cuándo comienza, o sea... El banquete romano también, sí, como precedente, ¿no? Lejano. Sí. No sé, yo no, porque puede ser, yo no he investigado eso, pero lo que sí se constata es de la etnografía, que es una práctica muy corriente hasta los años 60. Yo la he conocido. Yo recuerdo muerto de tíos donde se reunía toda la familia, y a los muchachos niños los tenían que echar porque armábamos tan escándalo que eso entraba en contradicción con el aparente dolor. Pero es que era una cosa distinta, la muerte es una agresión. Es un desorden para nosotros, es una ruptura. Por eso te quería preguntar, ¿por qué? Antes no, la muerte estaba inserta en la cultura, estaba culturalizada, ¿no? Y al estar culturalizada, está aceptada como un fenómeno físico y como un fenómeno que se había aceptado porque estaba integrado en el ciclo de la naturaleza, en la cultura vasta, como esos partes ¿Puede desaparecer por la influencia de la vida urbana? Por la industrialización, creo yo, y por el avance de la técnica y de la medicina. En otros lugares antes y en Álava más tarde. Sí, en las sociedades rurales ciertamente todavía se vive esa idea tan medieval de la muerte integrada en el grupo. La muerte para las especies animales se integra en la especie. El animal es capaz de matar por defender a su propia especie. En el ser humano difícilmente se da eso, pero se integra se integra en la vida del grupo. Uno cree que se convierte en un antepasado del grupo. Después viene la conciencia de la muerte individual, la pérdida de la individualidad, y aparece lo que dicen los historiadores Philipparius o Michel Foucault, la muerte del yo, del individuo, ¿no? Pero en las sociedades tradicionales campesinas todavía, hasta los años 60 o 70, todavía morir es cambiar de estatus. No en la ciudad. Tú has conocido funerales con esta celebración que hemos comentado los pueblos, mientras que en la ciudad era tal y como lo conocemos hoy en día. Sí, no, en ese sentido yo creo que tiene razón, sí, porque la vida urbana plantea 3 prácticas ahora, donde en un piso... Otra cosa es que la gente la vida cuando vaya al campo, como vamos yo al campo, y hoy día hay una tendencia a enterrar a la gente en el campo. Hoy día el medio rural se está convirtiendo en el medio de segunda residencia o de primera residencia, de vuelta de fin de semana, de espacios lúdicos, de fiestas y de enterramiento. Y aquí todo el mundo bautiza a los niños. Todos los ritos de paso se están realizando en el medio rural. ¿Y por qué? Porque ahí se conserva todavía esa conciencia de creencias identitarias, de agarrarse a algo que la ciudad en principio, la anomia de la ciudad nos habría hecho desaparecer.
No me atrevo a afirmarlo. Lo que hacéis vosotros, pero... Luego también es curioso, y perdonad por estas preguntas, porque muchas de ellas tienen más bien poco rigor científico, ¿eh? Esa es la verdad, pero sí la curiosidad de una persona que no conoce el tema. Los cementerios son muy diversos, y en un lugar como Europa, Joséchu, Luis, Idoia, para cualquiera de los tres, ¿qué diferente es un cementerio, por ejemplo, de esta parte de Euskal Herria a un cementerio de Iparralde, o un cementerio judío en Praga al cementerio de Vitoria? ¿Cada cultura tiene una forma de enterramiento? No, pues sí, o sea, ciertamente, o sea, si hablamos de culturas, cada cultura no solo tiene una forma de entrenamiento, sino de abordar el fenómeno de la muerte, que produce angustia, como un desorden, una ruptura, la muerte produce una angustia psicológica, y da lugar a la expresión de una serie de sentimientos. Entonces, en todo funeral, esos sentimientos se controlan, se culturalizan, se normativizan, ¿no? Eso por un lado. Pero también da lugar a una ruptura social. Hay personas que dicen, qué pena, hemos perdido un gran hombre, una gran mujer, y que en la juventud se hubiera oído el gran valor que suponía, el dinamismo que tenía. Entonces, el individuo tiene un estatus social que va adquiriendo a lo largo de la vida. Ese estatus social, la muerte, como que lo arranca, ¿no? Y no solo eso, a nivel doméstico, un padre de familia se muere, y los problemas de testamento, de herencia, de trabajo, de familias y hijos, la muerte es un de facto a nivel no solo psicológico sino social. Entonces, la cultura, como tú dices, cada cultura tiene una forma de responder a esas agresiones de la muerte, y en ese sentido cada cultura tiene una forma de manifestar sus creencias y su forma de responder en la civilización material. En la cultura material. Por ejemplo, dejan una pequeña piedra sobre la lápida. Es curioso, la verdad es que no sé por qué, pero si ustedes visitan un cementerio judío, se encontrarán las lápidas con un montón de piedrecitas en cada una de ellas. Se veía en la lista de Slipknot, ¿no? En la escena final, ¿no? Sí. Bueno, yo eso no sé qué decir, pero la piedra es símbolo de permanencia en toda Europa, ¿eh? Las piedras discoidales que se ponen en las tumbas ascas, la piedra que es el altar de símbolo de la divinidad en las iglesias católicas, ¿no? Las iglesias cristianas. Nadie pone el símbolo de la permanencia en un trozo de madera que se puede tomar pedazo mañana, lo pone la piedra que perdura, ¿no? Y bueno, pero yo quería intervenir porque son los cementerios, si no más tarde no me importa. Adelante, José, con los cementerios. Es que hay sitios muy bonitos, Luis Vicente Tomás, uno que ya murió el año pasado, era profesor mío de antropología y me dio antropología de la muerte en París, y murió el año pasado, era un señor muy ameno. Yo me acuerdo, aparte de las clases que me daba él, haberlo visto una sola vez en París, en mi estancia allá, viendo la película Tasio. Curioso, en París, que lo vi. Estaba muy preocupado por todo lo que es antropología y etnología europea. Y él nos dio una relación, viendo de alguna forma, contando también lo que otros investigadores habían hecho, como en Europa hay un proceso de individualización de los cementerios. El cementerio es un lugar público, primero, y un lugar que está sacralizado. Pero poco a poco los cementerios se cierran. Primero en el interior de la iglesia, después al exterior, lo que has dicho, en Iparralde se va mucho mejor eso. Y bueno, aquí en algunos pueblos en Ribaú, ya me acuerdo que queremos cerrar el patio de la iglesia, pero no podemos, porque salen tumbas. Se cierra. Y antes eran los bailes se hacían en la puerta, al lado en muchos pueblos a veces se hacían en la tabla del cementerio, los bailes. Y dice, eso está feo. Y a poco los muertos los va separando, se les tiene miedo. Antes convivían con los vivos, porque las comunidades tradicionales son las comunidades de vivos y de muertos. Y los muertos forman parte de la casa y forman parte de la iglesia. La cultura basa eso está claro. La relación entre Tia y Videa y la sepultura, eso es una cosa que todos tenemos por la noche. Pero mira, ahora mismo estás comentando esto y es curioso. Un pueblo de Álava con el cual yo tengo mucha relación, la verbena se celebra al lado del cementerio. Y cuando uno está en aquel pueblo, a pesar de que es muy urbano, pues no se pone a pensar en ese tipo de cosas. Estamos aquí bailando, no sé qué, al lado del cementerio, ¿no? Que para ellos es natural. Sí, claro, eso en Vitoria. En Vitoria la gente empezaría muy bonita aquí la verbena, al lado de Santa Isabel, por eso. Da miedo. Y después los cementerios poco a poco se van aislando cada vez más, de tal manera que se ponen grandes cementerios tradicionales bien aislados. Y ya no solo se cierran, sino que se aíslan, se sacan fuera de la ciudad, fuera de la población. Y acaban en grandes cementerios que son jardines, se ocultan. Está el ocultamiento del cementerio. Y todos esos cementerios totalmente asépticos. Totalmente asépticos, que nadie sabe que son cementerios. Son como jardines, pero porque hay tanto miedo a la muerte, o la muerte se oculta, se la saca de la cultura, de que de tal manera hasta las expresiones materiales de la muerte pues aparecen como...
Hemos comentado también que con el ajuar se llevaban elementos para otra vida. Sin embargo, a lo largo de la historia, Idoia también aparece incinerar, algo que vuelve en estos días. ¿Qué significado tenía por aquel entonces? Antes ya nos habías adelantado algo. Sí, bueno... ¿En qué época? Bueno, la incineración en Europa empieza a tener mucho predicamento hacia finales del segundo milenio antes de Cristo. Aquí la tenemos constatada más tardíamente, quizás existió antes, pero no tenemos constancia de ello. Comienza pues a partir del 4 antes de Cristo y bueno, su significación es lo que yo no tengo muy claro, que vamos, o sea, está claro que ellos esperaban renacer porque van acompañados de su ajuar, de sus ofrendas funerarias, etcétera. Lo que es curioso es que al mismo tiempo que se está aplicando este ritual de incineración sobre población adulta, los niños, los muertos sobre todo en torno al momento del nacimiento, pero hay algunos de hasta 2 años de edad, se inhuman, o sea, no se incineran, se inhuman, y siempre en relación con ámbitos de vivienda. O de bien dentro de las casas o fuera de ellas, pero cerca, siempre vinculados a ese ámbito de vivienda, que creo que José te lo mencionó antes, que es una práctica que también aquí se ha constatado. Barandiaran la recoge en el País Vasco, pues en fechas no demasiado alejadas, pero bueno, no sabemos muy bien a qué respondía. Lo de los niños es posible que se les quiera seguir vinculando a la casa, al menos en el mundo griego está constatado que se querían mantener vinculados al fuego del hogar, que simbolizaba la vida colectiva del clan, con la esperanza de que volvieran a renacer, manteniendo esa asociación a la casa. También es posible que todavía no hubieran participado en un rito de iniciación al grupo, pues como podría ser entre los cristianos el bautismo, pero que en esas sociedades podría ser pues algún rito de iniciación e integración al grupo, y entonces es por eso que se les desliga del resto y se les entierra en ámbitos de vivienda. Por expresiones. Como el anciano, muchos ancianos que se llaman trosinit, que matan al viejo, se va a morir en la nieve, se les considera, se les clasifica como post-sociales, ya ligados a la muerte. A muchos niños que acaban de nacer, muchos pueblos consideran que todavía no son seres sociales completos y por lo tanto pueden volver al mundo de los antepasados en el que han nacido. Esas creencias posiblemente que influencian. ¿Y el pueblo romano? El pueblo romano, al menos aquí, en la zona peninsular también, porque el ritual de las inhumaciones infantiles está muy extendido durante todo el primer milenio en toda la cuenca mediterránea, no es exclusivo de aquí. Entonces, el mundo romano lo mantiene al menos en época imperial. Aquí lo hemos constatado claramente en Iruña, por ejemplo, por poner ejemplos cercanos, y en el yacimiento de las ermitas, que está en Espejo. Hasta al menos el siglo II después de Cristo se continúa inhumando a los niños en relación a ámbitos de vivienda, y se mantiene también la incineración para adultos en cementerios fuera de los lugares de asentamientos. ¿El cristianismo marca una frontera en las costumbres funerarias? Lo que sí es cierto es que, el cristianismo ya es la religión, con los decretos ya contra el paganismo creo que son de finales del siglo IV, con Teodosio, con sus edictos, etcétera, ya el cristianismo es la religión oficial. Entonces, a partir de ahí lo que desde luego se hace es inhumar, posiblemente con la creencia esta de lo que resucita es el cuerpo y tal. Entonces, yo creo que sí que desde luego el cristianismo tiene una influencia importantísima en el cambio de ritual funerario. En el mundo romano existe también la inhumación con antelación, pero aquí en esta zona al menos se constata que ya en época tardía, que es cuando se implanta aquí el cristianismo, en el siglo V ya está constatado datos sobre el cristianismo, y también está constatado ya la inhumación como ritual funerario aplicado a adultos. A lo largo de la historia, y pegando un salto a la edad media con Luis, aunque con Luis también se pueden tocar otros temas sin lugar a dudas, dos formas de morir: enterrado o quemado. ¿No hay otras a lo largo de la historia? Bueno, tampoco volviendo un poco, quizá un poco atrás, quizá tampoco tengamos que dar un gran salto entre la antigüedad y la Edad Media. En realidad, el arco temporal en el que nos movemos es muy pequeño, y lo único quizá que a mi juicio rompe un poco estos dos periodos es que, si bien en ambos momentos existe por parte de los vivos un respeto y demás hacia los difuntos, creo que en época antigua pues un poco todo lo que se hace por ellos es más bien por temor a ellos, por temor a su vuelta, y por eso pues los cementerios tienden a estar alejados, tienden a estar en los caminos, se les respeta y demás, pero existe
existe cierto temor a un retorno, mientras que pues la Edad Media y el triunfo del cristianismo lo que marca es un poco la convivencia cotidiana con los muertos. Entonces el muerto pues en realidad es una persona que está durmiendo, que está esperando la resurrección y que aparece, bueno, pues como el malo de las películas, que aparece cuando menos te lo esperas. Y pues eso, en la Edad Media hay cientos de casos pues de apariciones de difuntos que vienen pues a contar su vida, a contar lo que va a pasar, y hay pues eso, una cierta familiaridad con el difunto. Entonces quizás eso es un poco lo que a mi juicio rompe, separa esos dos periodos que cronológicamente, pues, que en el tiempo están muy cercanos, es decir, es una frontera que hemos puesto pues los historiadores totalmente artificial en un momento dado, pero pues que está separada por ese concepto. Siempre se suele comentar que la historia es una evolución, ¿no? Uh-huh. También dentro del guión que tengo aquí encima de la mesa, veo tipos de muertes. Sí. Pues lo que quería comentar en este apartado, los tipos de muertes en la Edad Media, por hacer una clasificación muy por encima, digamos que hay dos grandes tipos: una muerte buena, digamos, y una muerte pues mala, por entendernos. Entonces, ¿qué es una muerte buena? Pues una muerte buena es aquella que imita la de Cristo. Entonces pues tiene una serie de características, que las principales es que es conocida por quien se va a morir, que sabe cuándo se va a morir, y es multitudinaria. Entonces pues tenemos pues todos los personajes de la épica caballeresca, todos los personajes religiosos importantes, pues prácticamente hasta llegar al Quijote, y prácticamente pues hasta el siglo XVIII, pues quien muere bien pues muere acompañado de toda su familia, tiene tiempo pues eso para hacer el testamento, para despedirse pues hasta de su último siervo, su último criado. Y en cambio pues frente a esto está pues esa persona que muere de repente, que aparece muerta en un camino, que bueno, pues si ha aparecido muerta algo habrá hecho, ¿no? Y que existe incluso en la Iglesia, pues hay fuertes corrientes de opinión que son contrarias a enterrar en suelo sagrado pues es una persona que se ha ahogado, que se ha muerto cuando iba caminando, porque si no sabía de que iba a morir o cuándo iba a morir, pues algo había hecho o no era trigo limpio. La muerte anunciada de la buena muerte. Es un tema muy recurrido y muy recurrente en otras culturas también. La buena muerte y la mala muerte. Para el cristianismo era la muerte, como nos decían de pequeños, en gracia de Dios, la que te daba el pasaporte para ir a otra vida. Claro. Esa es la buena muerte. Y en otros áreas tradicionales, este profesor mío, Luis Van Sant Tomás, analizaba la muerte en África y decía que la buena muerte en África es la muerte en casa. Y también entre nosotros. ¿Quién quiere morir en el hospital? ¿Quién quiere morir? Quiere morir rodeado de los suyos. Cuando la medicina saca al enfermo de su lugar de residencia, produce traumas. Todos queremos morir en casa, rodeado de cariño. Ya sabemos que hay que morir. Mucha gente incluso pide la muerte. Y lo que no se quiere es que nuestros cuerpos se conviertan en campos de investigación y de eso, ¿no? En ese sentido, pero y en otros pueblos, en concreto de Asia y por ahí, la buena muerte es la que conduce a la regeneración, la que conduce a una nueva vida, la que está integrada en la nueva sociedad, de que el cuerpo es bien tratado, el luto es bien hecho, las emociones son bien tratadas, de forma que el muerto vuelva a ser integrado con un nuevo estatus y con unas nuevas funciones como esa sociedad. En ese sentido, gran parte de las, yo no sé lo que tú piensas, pero gran parte de los de creencias que encontramos en otros pueblos se reproducen entre nosotros, de forma diversa, pero hay muchas coincidencias. Otro elemento también que me recuerda del pasado reciente, muy reciente, es el cuerpo de la persona en cuestión que ha muerto en casa. Ese es algo, es un elemento que se ve en los últimos años por estos lares, se repite, aparte de lo que ya comentábamos antes del caserío, siempre era del caserío a la iglesia, ¿o no? ¿Qué quieres? No sé tanto bien. Una persona muere en su casa y el cuerpo, hasta llevarlo a la iglesia, se quedaba en casa. Ese es un elemento típico por aquí, es algo que es diferente o no es diferente, siempre ha sido así, por lo menos en edad contemporánea. En los pueblos sí, en los pueblos todavía se cuida, se hace el lavado del cadáver, la toilette, que decimos antes, me quedó la palabra, en casa, lo hacía una mujer, lo hacía un hombre,
Me acuerdo que mi padre era uno de los encargados en el pueblo de hacer el lavado y el cuidado de los cadáveres, ¿no? Había gente especializada, como en los tradicionales estaban muy normativizados y para cada cosa había una función y una el enterrador y cambiar el campanero, así, y también para cuidar los cadáveres. Pero no el enterrador como profesión, sino la persona que se encargaba de enterrar y tenía pues su labranza y sus cosas. Vecinos. Pero o sea que hoy ya hay tiene los sanatorios o ahí ya se muestran los hospitales. Yo, por lo que sé, en el siglo XIX se da un gran cambio en el tratamiento de las enfermedades y en el trato de la muerte, con la conciencia que tienen los estados del poder de la ciencia de superar incluso la misma muerte y por supuesto de alargar la enfermedad si debe ser, ¿no? Y nacen las enfermedades crónicas en el sentido de que dan lugar la tuberculosis, la peste, que se pueden curar pero que no son enfermedades mortales y da lugar a que vivamos 10, 15 años enfermos y el Estado se empieza a encargar y las administraciones se empiezan a encargar de la vejez y la muerte como fenómenos sociales que se creen propios de lo que hoy conocemos como estado de bienestar. Y entonces la familia de alguna forma, el grupo doméstico y la casa queda desposeída de esas funciones. No sé qué pensáis, ¿no? Como que se le arranca esas funciones y que se queda, pero la gente tiende a arrancar. Y esa es una de las características que más creo que es típica de la cultura vasca tradicional, al menos de la cultura del caserío, ¿no? De esta zona de Aragón que podemos calificar más bien de zona mediterránea, quizás el área de pueblo y el aspecto comunitario de la muerte está más marcado. Pero en la cultura vasca tradicional hay cantidad de manifestaciones, como la de las ofrendas, como la de grabar los ritos funerarios en los testamentos, como el aislar a la familia, eso, que indican que la muerte tiene que ver con la reproducción de la casa. Ahora, lo que me resulta, vamos, que a mí se me escapa es eso, pues que esté bien visto, por ejemplo, pues eso, el tener el cadáver en casa y demás, y luego que sea totalmente inaceptable para nosotros como personas cristianas, digamos, el hecho de enterrarte en tu propiedad. Eso, vamos, para el cristianismo es totalmente mal visto. Vamos, se me escapa un poco. Porque hay una contradicción entre creencias cristianas y creencias populares de la gente, en el sentido de que el cristianismo es una religión universal que tiende a romper los lazos de solidaridad de sangre y de solidaridad y tiende a construir una comunidad en base a la solidaridad de creencias, de que todos somos iguales porque somos iguales de Dios, eso dice la teología. En ese sentido, todo lo que sea ataduras, ritos y formas que sean todo crear comunidades domésticas diferentes, que son, está combatido por el cristianismo. Ahí sí que había una contradicción muy fuerte entre creencias cristianas que van un poco a individualizar a las personas desligado de sus ataduras físicas, afectivas, sentimentales con la misma familia y que parecen a la muerte. Y también Luis Gil nos ha traído música. Él me decía, bueno, un éxito en las discotecas. ¿Qué canción vamos a escuchar? Y exactamente, pues, ¿por qué? ¿Por qué esta música para hablar de costumbres funerarias? Pues he elegido, vamos, un romance que está recogido en una publicación que apareció hace poco, en una colección, vamos, muy bonita y muy cuidada. Y pues tiene pues la belleza de ser un romance cantado por una señora de pueblo que pues a nivel musical digamos que es horrible, pero que tiene pues el encanto de lo tradicional. Sitúanos en la historia. Pues relata pues de forma ya muy corrompida por una difusión oral de la muerte del heredero de los Reyes Católicos. En 1497 en Salamanca pues se puso enfermo, no está muy claro el motivo, pues se murió. Y entonces pues lo que se hizo en el siglo XVI pues empezaron pues a hacer un romance tipo histórico recogiendo este hecho, y entonces pues eso, hasta 1900 no existía ninguna copia por escrito del romance, y este concretamente se grabó, vamos, me parece que en Riaño. Luis, solo te queda como los jockeys, título y autor. Y adelante. Pues la muerte del rey Don Juan y autor y autor popular. Y se cuenta por España la vida del rey Don Juan, que está malito en la cama. 4 médicos le curan de los mejores de España. Unos le curan con vino, otros le curan con agua.
por no darle pena dicen que su mal no es nada, y ahora falta por venir el Redentor de las almas. Vino, le ha tomado el pulso y le ha dicho estas palabras: que malito está Don Juan, la muerte tiene cercana. 3 horas te doy de vida, 1:30 ya pasadas, una para que recibas los auxilios de la gracia, media para despedirse de la gente de tu casa y para que hables a solas con tu esposa unas palabras. Padre mío, Padre mío, Padre mío de mi alma, hay que quedar a mi esposa, que es niña y queda preñada. De los dotes que la di, Padre, no la quite nada, tampoco el anillo de oro que la di de enamorada. Si tú se le dices de oro, yo se le daré de plata. Y entre unas palabras y otras, llegó la rosa temprana. Donde viene mi esposa solita y tan de mañana. Vengo de Santo Domingo. Estamos escuchando la muerte del príncipe Don Juan. Yo creo que hemos perdido 3 o 4 oyentes con la canción, apurados ya por el tema, pero tranquilos, los que todavía están ahí, aguanten, ya sé que faltan nada, unos minutos para las 12 de la noche, pero el tema desde luego es interesante. Yo no sé, José Chu, lo que te ha parecido, y vuelvo a la pregunta del principio, porque yo soy de esas personas que no le gusta hablar de la muerte. Me imagino que hay personas que se preparan mucho mejor que otros, pero ¿qué te ha parecido la canción que hemos escuchado? Muy bonita. Es un poco el reflejo de lo que decía Luis, de que muchas personas viven la muerte con total aceptación, incluso la preparan. Incluso dicen, ya sé que voy a morir, y además hay gente que tiene 80 años, 90 años, seguir una vejez por vejez casi, una ancianidad muy larga, y que saben y preparan su muerte. No, yo quiero esto, yo quiero esto. Hay gente que prepara con detalles increíbles. Todavía hay gente, me da la impresión que es una de estas personas, ¿no? Tranquiliza también saber, una vez escuchadas las diferentes voces de los invitados, que a lo largo de la historia ha habido diferentes formas de entender la muerte. La muerte ha tenido diferentes contenidos, y creo que a pesar de que se repiten diferentes rituales, el sentido muchas veces no ha sido el mismo. Idoia, yo no sé si has visto cambios a lo largo de la historia que te han llamado la atención, o es lo que antes comentábamos, una evolución. Sí, hombre, hay una evolución, pero yo creo que está unida a lo que hemos comentado antes, ¿no? A cambios de mentalidad, cambios en las creencias, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, desde luego los cambios y las distintas tipologías de enterramientos, yo creo que eso, que van respondiendo a una evolución en las creencias religiosas. Pero siempre yo creo que el hombre ha tenido una necesidad de creer en el más allá, y por eso ahí están esos rituales funerarios que nos dan buena fe de ello. Me gustaría terminar, José Chu. Yo sé que traes diversos apuntes, que has hecho diversas publicaciones, por ejemplo, sobre los ritos funerarios en la sociedad vasca. Algo que creas, no me lo ha preguntado este periodista, pero es interesante que los oyentes de Radio Vitoria conozcan esto. Seguro, estoy convencido que algo tienes encima de la mesa que ni ha salido, o muchísimas cosas. O sea, si te parece, te cedo la palabra porque prácticamente pues nos quedan 4 minutos para escuchar. Bueno, y a mí me hubiese gustado hablar mucho de todos esos ritos y ceremonias, actos sociales, que eran muy ricos, que daban lugar a una sociabilidad muy intensa con ocasión de la vida y la muerte, que era un poco el luto. Todo ligado al luto, a la familia, a la vida del pueblo,
a las misas que se hacían, lo que dice William Douglas, la ceremonia de la argía, la ceremonia de la Eucaristía, a todo ese mundo de acompañamiento del muerto para que llegase a ese más allá, a una vida distinta en la que se integraba con antepasado, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues en un minuto o dos me gustaría mencionar cómo la muerte se entiende en el País Vasco tradicional en base a la importancia que tiene la casa y la pervivencia de la casa. En segundo lugar, se entiende si se describe en el ciclo vital de la reproducción de la naturaleza y de las plantas. Somos una religión cósmico-telúrica, tónica, de eso se me llama. Y en tercer lugar, se entiende desde el punto de vista de que los muertos no están fuera de la vida de la comunidad, forman parte de la comunidad de los vivos. Y un ejemplo, por ejemplo, lo cuenta William Douglas, como la muerte es una agresión, y entonces los familiares participan de alguna forma del destino del muerto. A los familiares, cuando uno muere, se les separa, lo mismo que al muerto se les separa antes de que se integren en la otra vida. Y el luto era un signo, por ejemplo, es muy bonito lo que cuenta que pasaba en Murelaga, en Aulestia, en Vizcaya, de que cuando alguien moría, pues la mujer se ocupaba esas tumbas que las hemos hablado, con su silla, que todavía en algunas iglesias se siguen ocupando, y los hombres, que tenían mucho menos peso en los ritos funerarios, porque, como dice Barandera, eran la gran sacerdotisa del hogar de la mujer, la secundaria, pero sin embargo los hombres también tenían una función, y ocupaban el primer banco. Por ejemplo, las tumbas de un caserío estaban en la parte izquierda de la iglesia, los bancos estaban a ambos lados y las tumbas también a ambos lados, y si moría un miembro de un grupo doméstico cuya tumba estaba en esta parte izquierda, ese cojaún iba a ocupar el banco de adelante. Y si moría, por ejemplo, un mes después otro miembro de otro grupo doméstico, otra casa, otro caserío, este cojaún, este señor de la casa se movía y así constantemente se iban rotando. De tal manera que durante un año la mujer tenía que estar ocupando la tumba, o la tumba simbólica, que era la fuerza de la sepultura, tenía que activarla, tenía que poner velas, tenía que hacer ofrendas de pan, y el hombre, vestido con una gran capa negra, se los separaba, incluso la manera de vestir era separarlas. Este hombre tenía que participar en las ceremonias, llevar la cruz y una serie de aspectos. Es decir, la comunidad separaba, respetando el dolor y haciendo compartir la suerte del muerto a todos sus familiares. Y cuando ese muerto, después de un año, se hacía la ceremonia de la Eucaristía, que es una ceremonia de que se acaba el luto y duelo, de nuevo esa familia volvía a poder participar en las fiestas e incluso a poder casarse una hija, era una forma de respetar un paso que había que pasar haciendo ver que en definitiva la muerte no es más que un paso igual que el nacimiento o igual que el matrimonio. Lo que pasa que es mucho más... ¿No estás hablando de hace tanto tiempo? No. Porque cuando moría un padre, hasta hace bien poco, la hija, si se casaba, muchas se casaban de negro. Bueno, sí. Gran calendario tradicional hasta el siglo XIX, que la Iglesia declara el dogma de hasta el siglo XIX normalmente las mujeres en País Vasco se casaban de negro. Se casaban de negro porque eran las que iban a ocuparse de la muerte. Eso Bonifacio de Chagray dice que había una ceremonia, la ceremonia prosternuncia, que en el primer domingo después de la boda, la mujer que entraba a un caserío en Vera, por ejemplo, le daban el pan, las velas y la cera, y tenía que ofrecer una ofrenda de pan, que era una reproducción de lo que se hacía en Roma, del pan faros de Roma, y que con esa ceremonia entraba a formar parte de la sacerdotisa del hogar, y se casaban de negro porque toda la vida iban de alguna forma a cuidar los muertos de la casa. Pues las 12 de la noche prácticamente. Muchas gracias a los tres. El tema, desde luego, es importante. Quizás a veces lo queremos tapar por aquello de no pensar en el más allá, no pensar en la muerte, quedarnos aquí, tal y como estamos. Pero ahí están, en los datos, los hemos aportado en la última hora. Las preguntas, en algunos casos, desde luego, no rigurosas, pero esperamos que hayan llegado los elementos en mayor número posible hasta sus receptores. Creo que algo habremos conseguido. A todos, mi esker eta beso bat arte. Datorren asteburuan hemen egongo gara berriz.